Buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente, ¿verdad? Agradeciéndoles siempre su participación y puntualidad a los usuarios, igual a nuestra experta Marta Suárez, quien hoy nos estará compartiendo un excelente tema, ¿verdad? Bienvenida, estimada. Muchísimas gracias, Maris, por la introducción. Bienvenidos a quienes se pueden conectar hoy. Ya estamos coordinando para que reciban todas las invitaciones con anterioridad y las puedan tener en su calendario. Bueno, hoy vamos a ver la siguiente, empezamos el módulo 2 y vamos a concentrarnos en el tráfico de las redes Wi-Fi y algunas maneras de medir este tráfico y de cuantificarlo. Es algo complejo porque hay muchísimos usuarios de Wi-Fi y no es una red unificada como sucede con otro tipo de redes, por ejemplo, donde hay un operador de por medio que puede tener toda la información sobre sus usuarios. En el caso de Wi-Fi, el acceso a este tipo de redes pues es muy alto dependiendo del tipo de uso. Puede ser en los hogares, puede ser en las empresas, puede ser en sitios públicos. Y esto determina o lleva a que sea muy difícil cuantificar el tráfico de las redes. Entonces, bienvenidos y el día de hoy vamos a estar hablando de tráfico. Tal vez antes de empezar un par de comentarios, he visto algunas personas que han escrito porque no han podido realizar algunas actividades, no sé si eso ya quedó resuelto o si han tenido algún inconveniente con respecto a eso. Pregunto rápidamente por si alguien, si desean abran el micrófono y me hacen saber si tienen algún inconveniente. Sí, buenas tardes. Hola Marta, Raúl, buenas tardes. ¿cómo estás? Yo sigo con el problema que entro a CEBAT y veo el módulo 1 y cuando tildo el módulo 1 se queda ahí. O sea, y sale un cartel que dice restringido hasta que no complete una etiqueta o algo así. No, la etiqueta no, eso es otra cosa, pero o sea que yo no puedo ver esas dos preguntas que vos dijiste el otro día que habías puesto en el módulo 1. O sea, no las puedo ver. Sigo con la misma situación. Sí, digamos, en lo que es el foro de presentación, el otro día agregué un tema que es cómo está en la Argentina el tema de Wi-Fi 6E, para compartirlo con los demás compañeros, ¿no? Como vos dijiste, bueno, que era importante que compartamos las cosas con los distintos compañeros del curso, ¿no? Eso sí lo pude hacer. Sí, o sea, lo que entiendo es que al de presentación pudo entrar, pero ya el módulo 1 no ha podido participar en las actividades del módulo 1. No, en las actividades no. Vale, ¿alguien más ha tenido ese problema? No. Parece que no. No Una se da más. consultita, ¿verdad, para don Raúl? Pero usted ya vio la guía del curso. Tal vez no ha visto la guía del curso y eso le está obstaculizando para poder proceder al No, yo siguiente vi la módulo. guía del curso, me presenté, contesté las preguntas de evaluación, o sea que no me faltaría hacer nada. Y el módulo 1 lo vi completo asistiendo personalmente, y inclusive la sesión 1 después la vi en YouTube, porque me había tenido que retirar antes. Ok, entonces, mientras esté el webinar, yo le voy a revisar su caso para, antes de Bueno, finalizar, yo le comento yo. si a mí me hacen llegar las preguntas por mail, yo las contesto, no tengo ningún problema. Me gusta participar en las actividades. Ok, entonces, Muchas gracias. Hola a todos, habla Nicolás Silva, un saludo muy especial. Tuve un problema similar al de Raúl y la forma de superarlo fue que en las líneas que aparecen de avance tenía como un módulo pendiente. Entonces ya cuando pude chequear por fin el primer módulo, ahí sí me habilitó el foro para la segunda actividad. Lo tengo pendiente, pero si puede ayudar eso a solucionar la problemática. Es ver las líneas, unas que son como azules y verdes, la línea de progreso que aparece. Ya tenía el primer cuadro desactivado. Cuando lo logré activar y ya vi el video, en ese momento ya pude hacer check y ahí ya me habilitó el foro de la segunda línea. Gracias. muchas gracias.
Perfecto, bueno, muchas gracias, Nicola. Vamos a revisar a ver qué podemos hacer, porque sí, lo importante es que puedan continuar con el contenido del curso. Algo también importante aquí en Noticias Varias, perdón, ya entro en materia, es este viernes vamos a tener la siguiente clase y tengo la confirmación de que la persona que puede dictar esa sesión va a ser el profesor Raúl Katz. Entonces, pues él es la persona que trabaja en Telecom Advisory Services, que es una empresa que se encarga de analizar el impacto económico del espectro no licenciado. Entonces, es un invitado muy especial, espero que puedan conectarse y la sesión está confirmada a la misma hora del día de hoy, es decir, a la 1 de la tarde, hora Colombia y Washington, y 12 del mediodía, hora Centroamérica. Entonces les pido para que lo reserven en su calendario y ya pues ya que él ha aceptado hacer la sesión y que también pues se preparen para poder hacerle directamente muchas preguntas. Entonces ese es nuestro invitado especial de esta semana para la parte de aspectos económicos. Bueno, veo que ya Alfredo nos acompaña. Hola Alfredo, bienvenido. Estábamos revisando algunos temas de las sesiones, de los módulos y contándole a los compañeros que el próximo viernes tenemos un invitado especial que va a ser el profesor Raúl Katz. Bueno, con este preámbulo vamos a entrar ya en materia. Como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de tráfico en las redes Wi-Fi. Perdón, aquí pongo para que solo se vea acá. Ya les había hablado de la DSA, mi presentación. Entonces, en el orden, primer módulo fue fundamentos, segundo módulo es tráfico de redes y aspectos económicos. Hoy vemos tráfico, el viernes vemos aspectos económicos. Módulo 3 va a ser más la parte normativa y marco regulatorio de espectro de uso libre. Tendremos también un invitado especial y, de hecho, 2 invitados especiales. Y módulo 4 vamos a hablar de espectro compartido y AFC. Entonces, un recorderis, cuando vamos al sitio de la Alianza Wi-Fi y vemos qué se entiende por Wi-Fi, hay 4 aspectos que se destacan. La tecnología de comunicaciones inalámbricas más comúnmente utilizada, que ya la vimos la vez pasada con respecto a otras tecnologías y que sigue creciendo. El medio primario del tráfico global de Internet. Un impulsor de 3,3 billones de dólares en valor económico global. Ese es el término anglosajón, entonces miles de millones de dólares. Y una tecnología que está creciendo con más de 4 millones de dispositivos despachados anualmente y 16 miles de millones en uso. Entonces aquí estamos hablando de 4 billones y 16 billones. Esto lleva, aquí hay una parte interesante y es cómo estos dispositivos están manejando el tráfico de las redes. Estamos hablando de billones de dispositivos actualmente en uso y de nuevo una tendencia que sigue creciendo. Entonces, vamos a concentrarnos hoy en el comportamiento de tráfico de Wi-Fi. Una primera cosa a tener en cuenta es el tráfico de las redes asociado a la pandemia. Hay diversos documentos, diversos estudios que han mostrado que una vez inició la pandemia, la situación de COVID, hubo restricciones de movilidad, esto a nivel global, y por lo tanto el tráfico de Wi-Fi tuvo un pico, pero fue un crecimiento significativo y fue a nivel global. En algunas regiones más que en otras, pero básicamente fue un comportamiento global. Y en ese sentido, pues Wi-Fi es la tecnología clave porque permitió ese acceso en el hogar, ya no solo con pocos dispositivos conectados, sino con más dispositivos conectados. Hay un estudio que se hizo con Access Partnership, donde mostró para el caso de Brasil, este estudio fue hecho en noviembre del año pasado, no terminó en octubre, se publicó en noviembre, que Wi-Fi había transportado 2,8 exabytes adicionales de tráfico en esos últimos 6 meses, o sea, de octubre para atrás, como resultado de las medidas restrictivas de COVID, que impulsaron el uso de banda ancha en los hogares. Y también, pues justamente esto fue una de las justificaciones que tuvo en cuenta el regulador en Brasil, Anatel, para tomar la decisión de abrir la banda de 6 GHz. Como les decía, hubo otros estudios adicionales, no los traje aquí porque hay tendencias. Entonces, por ejemplo, hay una firma que se encarga de hacer análisis de diferentes parámetros que se llama OpenSignal. OpenSignal en junio del 2020
mostraba el incremento de tráfico en diferentes regiones. En el caso de Latinoamérica era impresionante, o sea, 70%, 60%, dependiendo de los países que se consultaran, de tráfico fijo a través de Wi-Fi. Luego, según el mismo OpenSignal, este comportamiento empezó a cambiar a medida que se fueron relajando las condiciones de confinamiento, es decir, a medida que las personas pudieron salir, porque entonces esa carga de las redes Wi-Fi pues ya empezó a disminuir y pues digamos que se volvió un poco a las tendencias anteriores. Lo que sí se mantiene es un crecimiento del tráfico en redes Wi-Fi, es decir, hubo un pico por el COVID, podríamos decirlo. Luego, dependiendo de los países, porque algunos países mantienen esa situación de alto consumo sobre las redes Wi-Fi, en otros ya se normalizó un poco, pero vamos viendo que hay igual una tendencia de crecimiento en el tráfico. Ante la dificultad de medir estos temas, voy a hablar el día de hoy de un reporte que hizo una empresa que se llama Asia. Asia, vamos a ver en este informe, esta es una presentación que hizo Asia directamente para un congreso que hizo la DSA, entonces vamos a presentar este estudio y el estudio fue hecho para la DSA, entonces puedo utilizar esta información. Vamos a ver quién es Asia, cómo se hizo la metodología de agregación de datos y los reportes de resultados de Wi-Fi, cómo fueron cambiando diversos parámetros en función del tiempo. Y vamos a ver el detalle de esos parámetros, el resultado global de la necesidad de espectro y finalmente la relación entre Wi-Fi, banda ancha, inversión en infraestructura. Entonces, bueno, vamos a hablar. Asia es una empresa, la razón no es porque sea una empresa particular, es porque ellos tienen acceso a información que otras empresas no tienen. Asia fue creada, su fundador es John Shofi, que fue la persona que inventó DSL. Entonces es una persona que desde el principio ha estado trabajando en todos los despliegues de redes al hogar y Asia es una empresa que toma y recopila datos para tener control y también utiliza una parte de inteligencia artificial para, a través de algoritmos, determinar cuál es la mejor configuración de las redes. Asia tiene acceso a diferentes redes, o sea, redes móviles, a dispositivos móviles, pero también a lo que se llaman equipos de consumidor en las premisas del hogar, es decir, los equipos que se utilizan dentro de los hogares. Y con esa información es que pueden de esa manera determinar el tráfico en las redes en hogares para la categoría de acceso fijo, independientemente del método de acceso hasta el hogar. Es decir, esto puede ser fibra, puede ser cobre, puede ser algún método diferente. Lo que ellos hacen, su negocio, es hacer un monitoreo de estas redes, del tráfico de las redes, y sus clientes son los proveedores de Internet. Entonces, lo que en varios países llamamos aquí el multiplay, entonces puede ser un operador que ofrece servicios no solamente fijos, sino también móviles, por ejemplo, y le da a sus usuarios Internet al hogar. Asia le brinda servicios a esas empresas. ¿Por qué? Porque si hay mala calidad o mala percepción de la calidad por parte de los usuarios, ellos se van a quejar con su proveedor de Internet. Entonces, Asia lo que hace es revisar ese tráfico, esos comportamientos y asesorar a sus clientes para que tomen acciones antes de que haya un problema o pierdan a sus usuarios. Entonces, la mala experiencia del usuario, la calidad de la experiencia que tienen los usuarios es muy importante porque de esa manera le permite a las empresas mantener sus clientes y a la vez, por supuesto, son empresas, buscar un equilibrio para no tener que exceder los gastos operativos, sino más bien invertir en el momento adecuado para garantizar esa experiencia a los usuarios. Entonces, ahí está justamente ese compromiso que manejan las empresas entre invertir para mejorar la red o el punto hasta el cual el usuario puede soportarlo y no perder el usuario. Asia tiene una solución que independientemente del modo de acceso, como les decía, puede ser fibra o puede ser cobre, permite después llegar hasta los hogares. Para la mayoría de los usuarios, el acceso inalámbrico en su hogar está relacionado con Wi-Fi. O sea, la mayoría de las personas piensa acceso a Internet en el hogar, Wi-Fi. Es casi que automático. Todavía hay unos usuarios que tienen, por supuesto, enlace hasta el terminal, todavía por un medio dirigido, pero hoy en día realmente la calidad del Wi-Fi tiene una gran influencia en esa percepción. Hay diferentes tipos de calidad de experiencia de los usuarios, diferentes tipos de quejas
Entonces, por ejemplo, un usuario puede decir, no, es que yo no puedo conectarme a internet, pero no, el problema no es internet, es esos últimos metros de la red en el hogar. Mi Wi-Fi no funciona, mi internet está lento, no puedo ver los videos de YouTube en un sitio diferente de mi hogar, es decir, en la cocina o en la sala. Entonces, todas esas quejas, pues el ISP, el proveedor, tiene que ser capaz de hacer una trazabilidad y determinar cuál es el problema y atenderlo. Eso le da a Asia el hecho de tener ya desplegada ese tipo de soluciones. Bueno, me falta decir algo importante. Estos paquetes que ellos ofrecen tienen clientes globales en los 5 continentes. Entonces, Asia en este momento está manejando, recolectando datos para proveedores de más de 50 millones de conexiones. No, perdón, aquí son 50.000 millones de conexiones y atiende más de 100 millones de dispositivos Wi-Fi a nivel global. Dentro de sus clientes están los 40 ISPs más grandes a nivel global. Entonces tienen empresas como Telefónica, como Vodafone, como Alliance, es decir, grandes proveedores. Cuando ellos entonces lo que hacen en este proyecto, en este estudio, es recopilar muchísimos datos y agregarlos. Entonces ellos tienen acceso a 2 puntos en la cadena de información. Uno, que es directamente a nivel de CPE, que estamos hablando ahí puede ser el router o lo que llamamos el punto al cual se conectan los equipos, el access point. Y tenemos otro punto en la red que es donde llega el enlace de banda ancha a los hogares. Con eso pueden hacer una discriminación entre lo que es el tráfico de banda ancha y lo que es el tráfico de Wi-Fi. Y también pueden discriminar las bandas de frecuencia, la banda 2.4 o la banda de 5. En este momento el estudio cuando se hizo, a pesar de que en Estados Unidos ya se había abierto la banda de 6 GHz, no aparecía tráfico en las bandas de 6 GHz, era algo tan pequeño que no fue incluido en el estudio. Esto es porque hay un tiempo de adopción, después de que se abre la banda, hay que certificar equipos, pues obviamente fabricarlos, comercializarlos y eso tarda en llegar a los hogares. Luego se hace un análisis estadístico de esos datos. Ellos lo que hicieron fue agruparlo, llaman por continentes, entonces Europa y Norteamérica. El estudio se basa en Europa y Estados Unidos y Canadá. Entonces no es Norteamérica en la forma como lo entendemos nosotros, incluyendo a México, sino Norteamérica, solamente Estados Unidos y Canadá. Y ellos lo que hacen es un análisis estadístico de tal manera que sea completamente anónimo cuál es el usuario. Es decir, no se puede saber por los clientes cuáles son de cada empresa, ni tampoco ninguna información particular sobre los clientes mismos. Entonces es un análisis estadístico completamente anónimo. Sacan con esto unos histogramas que lo que hacen es reflejar el comportamiento de las redes. Y como les decía, entonces esos histogramas están trazados para Europa y Estados Unidos y Canadá. Como les decía, tienen más de 40 ISPs globales. La mayoría de estos propios ISPs tienen más de 1 millón de usuarios ellos mismos. Entonces, por eso es que hablábamos de que tienen más de 40 millones, alrededor de 50 millones de conexiones que a las cuales les pueden hacer trazabilidad. Y el principal objetivo del uso de estos datos es reducir los gastos operativos de los proveedores de acceso a Internet. De esta manera, los ISPs invierten en Wi-Fi porque la calidad de servicio de sus clientes hace que, o sea, si tienen mejores redes de Wi-Fi, los clientes van a tener esa percepción de mejor calidad. Y también pasa lo contrario, cuando hay un mal Wi-Fi, un Wi-Fi deficiente, los consumidores culpan al ISP de ese mal servicio. No todos lo tienen tan claro. O sea, hay muchos proveedores de acceso a Internet que todavía no han llegado a este nivel de reconocer la importancia de Wi-Fi. De hecho, cuando uno ve, no sé en sus respectivos países, pero en algunos países, por ejemplo, en Colombia se está viendo, y he visto también, creo que en Chile lo mencionaban, que la oferta de Internet a los hogares le ponen nombres como más atractivos. Entonces lo que hacen es decir, ahora va a tener una mejor red Wi-Fi en su casa y lo que hacen es poner más repetidores, por ejemplo, o diseñar la red en los hogares, pero eso tiene un costo adicional para poder tener una mejor cobertura. Ese tipo de soluciones, por ejemplo, son las que ASI ayuda a diseñar
y son las que de alguna manera se podrían resolver si tuviesen pues, más espectro disponible. Bueno, entonces, ¿cuáles son las métricas? La primera métrica es como muy intuitiva, es el tráfico Wi-Fi. Es decir, el tráfico en cada router se suma el tráfico de todas las estaciones por día y por hora. Una segunda métrica es la latencia. Entonces, la latencia, recordemos que es el tiempo en ir y volver de un mensaje y está dado pues a hacer una unidad de tiempo en segundos y es muy importante para las aplicaciones de nueva generación, como hablábamos, por ejemplo, realidad virtual o realidad aumentada. En el informe de Asia se determinó la latencia, pero se entiende, es la latencia realmente de la red Wi-Fi entre el router y las estaciones, o sea, los clientes. No es la latencia con respecto a un servidor externo. Y ahí es muy importante tener eso presente porque ustedes van a poder ver diferentes mediciones, pero hay que entender entre qué punto y qué punto se mide esa latencia. La interferencia entendida como el porcentaje de tiempo que un canal no está disponible porque otros routers ocupan ese mismo canal. Entonces, por ejemplo, si lo que hablábamos la vez pasada cuando mirábamos un informe de Intel, donde uno dice en un edificio puede haber un piso en el que hayan 3 apartamentos. Cada apartamento puede tener su propio router. La interferencia es cuando los usuarios del apartamento vecino afectan el tráfico de mi router, porque son otros routers ocupando el mismo canal. Y es diferente a otro parámetro que llamamos congestión, donde la medida es con respecto al mismo router, cómo se comporta dependiendo de cuando tiene muchas estaciones asociadas al mismo. Entonces, ese sería el caso, por ejemplo, en un hogar donde yo tengo mi router y tengo a todo el mundo conectado al tiempo. Entonces, la señora, el señor, los niños y hasta el gato conectado a internet con video y con imágenes. Entonces, ahí ya tenemos un incremento en la congestión. Entonces, esa es la diferencia. Interferencias cuando es otro router y congestiones dentro de la misma red. Y el otro parámetro es rendimiento de Wi-Fi en relación a la velocidad de transmisión, es decir, esto es el máximo. Uno puede tener un pico de velocidad de tasa de transmisión de datos que permiten los dispositivos y luego pues uno generalmente está por debajo, es decir, el equipo nunca está al tope, entonces es esa relación. Y de nuevo, un pobre desempeño de Wi-Fi tiene un alto costo para los proveedores. Estos parámetros fueron escogidos porque son parámetros que tienen sentido para los usuarios, es decir, para los clientes finales, esos son parámetros importantes y entonces esos son en los que principalmente se centra la atención de los ISPs para evitar costos. Perdón, aquí hay algunas cosas con la animación. Lo que hace Asia entonces es tomar los datos. Este estudio se basó en datos desde mayo de 2020 hasta febrero del 2021. Hay algunas gráficas que se detienen en noviembre, algunas gráficas que van hasta febrero, pero básicamente tomó ese periodo de tiempo. Y lo que hace es observar y analizar diferentes parámetros como que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, para la mayoría de las variables se hacen mediciones diarias y se separa por banda de frecuencia. Entonces, eso es lo que vamos a ver en un momento. Y datos de banda ancha, entonces, como les explicaba antes, una parte es la parte de datos de Wi-Fi, que es ya la red inalámbrica propiamente hablando, y lo otro son los datos de banda ancha, que ya pueden ser, es lo que llega al hogar a través del medio dirigido, o pues, también se puede decir inalámbrico, pero es como lo que llega hasta el hogar, a la entrada del hogar. Entonces, los datos de banda ancha incluyen Wi-Fi, pero también pueden incluir conexiones cableadas, o pues por medio dirigido. Entonces, bueno, vamos a ver el informe sobre el estado. Bueno, aquí pues el negocio de Asia ya lo expliqué, depende de las ganancias del valor comercial de los ISPs que le puedan atribuir a Wi-Fi. Y también Asia, una de sus observaciones es que los reguladores y los proveedores de aplicaciones también se preocupan, o pronto lo tendrán que hacer, por la calidad de experiencia que ofrece Wi-Fi. Entonces, este es un informe que proporciona información única sobre el uso del espectro de no licenciado, su uso y sus limitaciones. Dentro de las conclusiones que ya vamos a ver las gráficas que lo explican, una primera conclusión es que la decisión de abrir la banda de 6 GHz en Estados Unidos y Canadá
era inminente, había que tomarla porque ya el tráfico en las bandas de 2.4 y 5 estaba llegando a un punto en el que ya no daba espera. Y esto debido al incremento del consumo de video por el trabajo desde casa, debido a aplicaciones de atención médica remota y el entretenimiento, que también es una aplicación que consume mucho ancho de banda. También en el caso de Norteamérica, era importante para justificar cualquier inversión en infraestructura de fibra hasta el hogar. Entendamos un poco esto. Si el consumo de datos en los hogares, en las bandas de Wi-Fi, llega al tope, o sea, llega a un punto en el que ya, o sea, se empieza a experimentar esas situaciones en que el cliente ya dice, no, no estoy recibiendo buena calidad de internet. Entonces ahí, en ese momento, también es un indicador de que a ese hogar, si no le está llegando fibra, es importante que le llegue, porque ya va de la mano. O sea, el consumo indoors, digamos que el caso óptimo es poder tener fibra hasta cada hogar y luego una conexión de Wi-Fi 6, idealmente 7, que vaya de la mano con esa capacidad de fibra que se requiere. Entonces en Norteamérica, en muchos puntos, pues ya era también un momento de hacer esa transición a fibra y esta información es importante para los proveedores. Ahora también hay que tener en cuenta que hay una tendencia de acceso fijo inalámbrico. En Norteamérica, pues en Estados Unidos y en Canadá se está usando, sobre todo en Estados Unidos ya hace bastante tiempo, la banda de 28 GHz, bandas milimétricas para brindar esa calidad como de fibra al hogar, pero por medios inalámbricos. Lo que observamos también de este reporte de Asia es que Europa sigue la tendencia de Estados Unidos, pero aproximadamente 6 a 12 meses después. Es decir, en ciertos parámetros que vamos a ver, en Estados Unidos ya está el límite, Europa todavía tiene un poco más de tiempo. Si hacemos este análisis, no lo tenemos desafortunadamente para América Latina, pero al ver la cantidad de tráfico, realmente creo que iríamos un poco más atrás. Es decir, la tendencia sigue siendo la misma de crecimiento, pero la situación de saturación o de inminencia de problemas está un poco después. Entonces, el objetivo del informe era el seguimiento a la evolución del tráfico de Wi-Fi, monitorear y analizar el uso del espectro y mejorar el uso del espectro para reducir interferencia y congestión. Ya vimos que la calidad de la experiencia de Wi-Fi se degrada, bueno, no, esto es importante, se degrada por las limitaciones del espectro. Entonces, el crecimiento constante del uso de Wi-Fi, un cambio claro de la tendencia. Inicialmente todo el tráfico estaba en 2.4, ya al saturarse esa banda en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, se ve el crecimiento en la banda de 5 GHz. Esperamos que este informe pues, se pueda ir actualizando periódicamente para ver el crecimiento. Y una de las cosas que muestra este informe también es que es importante apegarse a las tendencias de mercado para aprovechar las ventajas de nuevas bandas para Wi-Fi. Esto es lo que les hablaba de que hay muy pocos datos aún para el uso de la banda de 6 GHz, pero se espera más o menos que en un plazo de 18 meses empiece a incrementarse el consumo de Wi-Fi. Esto desde que salió la normatividad, entonces ya estamos, el año entrante debe verse ese incremento en los usuarios que ya usan Wi-Fi 6 de manera significativa en los hogares. Y el informe pues está en línea, está solamente en inglés, pero lo pueden consultar en línea con más detalles. Entonces, bueno, vamos a ir viendo los comportamientos. Este es un resumen. El resumen tiene para la banda 2.4 y para la banda de 5 GHz diferentes parámetros de tráfico, tanto en América del Norte, entendiéndolo como Estados Unidos y Canadá, y en Europa. Si vemos en Norteamérica el incremento de tráfico en la banda 2.4 es 4.4%. Esto es mínimo, por lo que les decía que esa banda ya está prácticamente al tope. Entonces la mayor parte del incremento en Norteamérica es en la banda de 5 GHz. Y vemos lo mismo para tráfico en bajada, por decirlo así, en subida. La interferencia, que recuerden es la que hablábamos cuando es el router del vecino, también pues, se incrementa en cada una de las bandas y esto pasa tanto en Norteamérica como en Europa. La congestión en horas pico es muy significativa en Estados Unidos.
y pues en Europa también crece. Ese sí, por ejemplo, en la banda 2.4, como ya está tan saturada, es como que ya está al tope, la latencia sigue incrementando, ya vamos a ver que es función también del tráfico. Y también hay un parámetro que es la relación entre tasa de transmisión de datos de Wi-Fi y la tasa de transmisión de datos máxima. Entre más negativa, peor. Entonces, esta es una relación inversa. Vamos a ver más a fondo cada uno de estos datos. Entonces, aquí empezamos. En la derecha tenemos la gráfica de Europa, en la parte izquierda tenemos la gráfica de América del Norte, entendiendo como Estados Unidos y Canadá. Si vemos en esa figura, en el eje Y está el tráfico en gigabytes. Yo creo que ya les había mencionado, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Esos son datos por día. Entonces, miren la escala tan alta, mientras que, por ejemplo, piensen en cuánto consumimos en datos en un paquete mensual. Obviamente, tanto en América del Norte como en Europa, el consumo móvil también es muy alto, pero la relación de este tráfico en gigabytes por día es muy alta. Por eso es que no podemos esperar que las redes móviles reemplacen a las redes fijas, porque así se tenga un muy buen plan de datos, hay que combinarlo con capacidad en los hogares, porque en los hogares el consumo de datos es muy alto y va a seguir creciendo. Entonces, si vemos en esta figura, el tráfico en Estados Unidos y Canadá está entre, más o menos, digamos, 6, 7 y un poco más de 10, en algunos casos 7 y 11 gigabytes por día. En Europa está un poco más bajo, digamos entre 4 y 9 gigabytes por día. Entonces, si hacemos una regresión lineal, vamos a ver cómo se está comportando y podemos ver también el desagregado por banda de frecuencia, es decir, en rojo por la banda 2.4 y en azul para la banda de 5 gigas. En el caso de Estados Unidos y Canadá, si ustedes se fijan, el de 2.4 casi que no crece. Y eso es justamente porque ya está casi que al límite, o sea, ya no tiene cómo llevar más usuarios y por eso el crecimiento se ve en la otra banda. En el caso de Europa todavía hay crecimiento en las dos, pero si ustedes miran el valor de porcentaje de crecimiento es mucho más alto en Europa que en América del Norte. Y una de las cosas que resaltó Asia en su reporte es que más o menos el tráfico se duplica cada 3 años. Veo que hay una pregunta, perdón, no la había visto. Marta, ¿cómo hacen para medir el comportamiento del tráfico de los access points en los clientes? Esto es porque Asia, por eso es que hablo tanto de esa empresa, ellos no son socios nuestros, no tenemos ninguna relación, es porque esta empresa, ellos están en la incepción misma de las redes de DSLs, ellos vienen desde el principio, entonces ellos traen la manera dentro de los equipos poder hacer esa medición del comportamiento y eso les da una perspectiva única que no facilita. Ahora, estos datos solo corresponden a aquellas redes Wi-Fi que tienen un operador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo en Colombia, uno puede tener un operador donde sea Movistar, que viene a ser la empresa telefónica, donde uno tiene una red para el hogar, entonces uno paga un plan de datos en su hogar. Al recibir esos programas de planes de datos, uno recibe los routers, recibe la conexión, hace la configuración de red y ahí entonces ya, si esta empresa, si este proveedor es cliente de Asia, pues ahí ya queda de alguna manera incluido el tráfico de ese hogar, de uno como cliente. Pero no incluiría, por ejemplo, yo en este momento estoy viviendo en una zona rural y aquí el único tipo de red que tuve para acceder a internet con video es a través de un ISP rural que se conecta usando espectro no licenciado. Entonces ellos, por ejemplo, no están monitoreándolo, pues no sé, no creo, no tienen ese servicio de una empresa que se encargue de asesorarlos sobre cómo ofrecer mejor servicio a sus clientes. Entonces, este es el tráfico solo de los clientes de Asia, que afortunadamente al ser tan grande y tener cobertura en tantos países nos permite tener una aproximación a ese comportamiento, pero no tenemos todos los comportamientos. ¿Sí? Vamos a ver ahora el parámetro de la latencia.
En la latencia tenemos en azul la banda de 5 GHz y de nuevo en rojo la banda 2.4. Aquí, si nos fijamos, el orden de magnitud de latencia, estamos hablando de 9, más o menos en Norteamérica, a un poco menos de 12 milisegundos. Y en el caso de Europa, estamos hablando entre 7.5 a 12, 13 milisegundos. Esto es lo que se ofrece hoy actualmente en las redes Wi-Fi, y vemos también que esta latencia se va incrementando. Aquí no es bueno que se incremente. Entre menor latencia, mejor comportamiento, porque quiere decir que tengo una mejor, por ejemplo, si estoy en una llamada con video, no tengo la impresión de que se va cortando el video, de que se va retrasando la voz con respecto a la imagen, etc. Entonces la latencia tratamos de que sea muy baja. En el ecosistema 5G hablamos de latencias del orden de milisegundos. O sea, idealmente 1 milisegundo, pero se entiende para muchas aplicaciones, como vimos la vez pasada, que por ejemplo para aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada, se necesita una latencia menor a 10 milisegundos, con una confiabilidad de al menos 99,9%. Esto es solamente para que recordemos lo que vimos en la clase pasada sobre los órdenes de magnitud que se espera. Entonces vemos este incremento en la latencia y aquí viene una de las conclusiones. Perdón, aquí estaba Europa, mano derecha, Norteamérica, y vamos viendo una degradación con el tiempo a medida que aumenta el tráfico de las redes. Entonces esto es porque generalmente pues hay más consumo y mayor cantidad de dispositivos conectados. Vamos a ver, aquí está, bueno, aquí está el incremento en la latencia. Vamos a ver ahora la interferencia por hora en Europa. Entonces, en esta gráfica lo que tenemos es el tráfico, aquí ya hablamos de megabytes porque es por hora, y tenemos en el eje X las horas del día. Entonces vemos que la hora pico, generalmente en Europa, es alrededor de las 9 de la noche, cuando todo el mundo se conecta, entonces sube el tráfico en los hogares, y este tráfico tenemos en verde el tráfico directamente descarga en la banda de 5 gigas, y en rojo tenemos la interferencia. Entonces, pues no es sorprendente, en el momento en que hay más tráfico, hay más interferencia, porque también mis vecinos se están conectando. La figura, la primera figura muestra desde mayo hasta noviembre. La segunda figura también es para Europa, pero ya nos muestra desde mayo hasta final de febrero. Entonces ahí ya vemos más tiempo. Y lo que esto pone de manifiesto, pues ya habíamos visto que el tráfico sigue creciendo, pero también pone de manifiesto que hay un gran aumento en esa interferencia. Entonces pasamos al medir menos meses de un 22% de interferencia a un 27% de interferencia. Ambos casos son Europa, lo que cambia es la línea de tiempo. Veo que hay una pregunta. Ay, Elías, perdón, no había visto. Pero eso no es invadir la privacidad del cliente sin autorización. Muy buena pregunta. Esa fue cuando se empezó a hablar del estudio, esa fue una de las preocupaciones, y por supuesto también para Asia con respecto a sus clientes. Pero lo que ellos hacen es que ellos toman todo el tráfico, lo vuelven anónimo y lo agrupan, de tal manera que no es posible, o sea, yo en estas gráficas no puedo deducir, porque son histogramas, no puedo deducir de qué proveedor es, o sea, no puedo decir, este es el tráfico de las redes de Movistar, o sea, para estos informes no, para el cliente Movistar pues sí que podrán decir, ni tampoco puedo ver cuál es cada uno de los usuarios, o sea, lo que ellos hacen es tomar análisis estadísticos donde toman, probabilísticos, donde toman muchísimos datos de muchas mediciones y los agrupan, de tal manera que no se tiene la información de los usuarios. Y lo que se muestra es esto. Entonces, porque ellos tienen acuerdo de confidencialidad, por supuesto, con cada uno de sus clientes. Entonces, lo que hacen aquí es agruparlos para entregar esos reportes sobre el tráfico, y ni siquiera está por país. Por ejemplo, en el caso de Europa, uno no puede saber a qué país se están refiriendo, sino que tomaron en cuenta todos los países en los cuales ellos tienen sus clientes y pusieron eso junto. Entonces, es posible que en cierto país de la Unión Europea el comportamiento sea aún más grave que en otros. Ahí ya dependerá. Bueno, entonces aquí estamos en la interferencia por hora.
en Europa. Ahora vamos a ver congestión versus tráfico. Entonces, congestión ya se habla, perdón, aquí este cuadrito está mal. Congestión es ya cuando en el mismo router tengo más dispositivos conectados. Entonces, la conclusión es que la congestión de Wi-Fi crece de forma no lineal a medida que crece el tráfico. Entonces, no es que sea directamente proporcional, sino que crece más. Y en América del Norte ya se enfrentan problemas de congestión y en Europa se esperan esos problemas en 6 meses. Entonces, la congestión crece mucho más rápido que el tráfico. Aquí pueden verlo. Si se fijan, de nuevo, en la parte, en el eje Y, hay 2 ejes Y, en el eje Y de la izquierda vemos el tráfico en gigabytes, o sea, el del día, y vamos viendo en el eje X las fechas, desde que inicia el estudio hasta que termina el estudio y se considera. Pero ven también que hay un eje Y donde están las líneas con alta congestión en las horas ocupadas. Cuando la primera vez que yo vi este reporte, lo primero que pensé, yo, pero pues, un 1% eso no es nada. Se no está acostumbrado a valores como que 60%, 70%. Lo que pasa en realidad es que a medida de cuando se excede el parámetro de congestión en un 1%, es cuando la calidad de experiencia para los usuarios se vuelve inaceptable. Y eso incrementa los costos operativos de los proveedores. Quiere decir que están a punto de perder el cliente si no toman acciones para mejorar lo que está pasando. Y lo que está pasando aquí, no, esto es debido solamente a Wi-Fi. O sea, no es la red de fibra, no es la conexión, sino esto es por congestión, por el acceso a Wi-Fi. Entonces, ese parámetro del 1% es crítico. Tengamos en cuenta que se combinan las bandas, ¿no? Entonces, yo puedo tener la experiencia de que cierta banda está totalmente saturada, pero pues en los hogares realmente los equipos pueden ser multibandas. Si miramos en el caso de Europa, tenemos algo similar en la banda de 5 GHz, va creciendo, pero si se fijan, en la parte de la derecha, el índice de congestión está por debajo del 1%. Es decir, en Europa no se están presentando estos inconvenientes de que ya la banda está congestionada. En Estados Unidos sí. Y por eso les decía al principio en algún momento que la decisión de la banda de 6 GHz era pues, inminente porque había que resolver ese problema. En Europa, entonces justamente en Estados Unidos la congestión ya no crece linealmente con el tráfico, en Europa sí, y por eso se habla de que se espera que siga un comportamiento en unos meses. Esto habrá que verlo con la actualización del reporte. Hay un parámetro que es la congestión en horas pico. Entonces ahí podemos ver justamente el parámetro de lo que se está pasando, el porcentaje de enlaces que tienen alta congestión en las horas pico. Entonces ahí empezamos a ver también que esto va, en el caso de Europa, está incrementándose. Es decir, el problema que acabamos de ver de congestión es aún peor durante la hora pico. Los usuarios están llegando a los límites de Wi-Fi en la banda de 5 GHz y justamente los canales adicionales de Wi-Fi 6E están abordando esta problemática. Entonces, bueno, aquí una cosa que se hizo con este estudio que puede ser interesante fue definir una métrica que se llama el SNS, que es como el porcentaje de necesidad de espectro, es decir, entender qué tanto espectro adicional se puede requerir. Y esto es porque mostrar este informe pues es bastante, como están viendo, tiene mucha información y pues a veces es más sencillo tener una métrica simple que uno diga, no, pues estoy al límite porque tal parámetro está por debajo o por encima. Entonces se hizo un puntaje que fue recomendado donde se tomaban en cuenta los diferentes parámetros, el tráfico de Wi-Fi para uplink y para upstream y downstream. A eso le pusieron una variable, la interferencia de Wi-Fi, la latencia de Wi-Fi y el rendimiento, la relación entre el rendimiento y la velocidad de transmisión. Y cada parámetro se le pone un porcentaje como para los peores de los casos y se combinan linealmente estas variables. Entonces, a partir de eso, pues se hizo una métrica donde se calcula el porcentaje de crecimiento y se calcula la necesidad de espectro que se tiene. Entonces, bueno, aquí solamente digamos que no me voy a tener eso, el aspecto más importante es la importancia de espectro adicional. Bueno,
Estas son otras gráficas donde se ve el comportamiento de la red Wi-Fi propiamente dicha con respecto al acceso de banda ancha, que es lo que les decía, que incluye Wi-Fi, pero pues también incluye los medios cableados. Esto es útil porque le permite a los ISP saber si ellos tienen que invertir en mejorar el Wi-Fi o si tienen que invertir en fibra al hogar. En este sentido, pues se observó también justamente para el caso de tráfico en descenso, el porcentaje de líneas que ya están, es decir, que el límite de las velocidades de Wi-Fi está por debajo del límite de la velocidad de banda ancha. Aquí el tema es que ya hay un punto en el que no sirve de nada invertir más en banda ancha, en fibra al hogar. Lo que se tiene que invertir más es en mejorar las redes Wi-Fi. Conclusiones. Entonces, para las bandas de 2.4 y 5 gigas están o en proceso o en camino a estar saturadas. El aumento anual en la banda de 5 GHz es superior en América del Norte y en Europa. El aumento de tráfico incrementa esta tendencia, es decir, vamos a seguir teniendo trabajo en casa. Hay en muchos países donde se han adaptado modalidades, donde se ha vuelto más flexible y en general el tráfico pues sigue creciendo. Y también otra conclusión es que canales de Wi-Fi más amplios van a facilitar el tráfico. Entonces, van a llevar también a nuevas aplicaciones que van a seguir incrementando la congestión. También canales más amplios tienen la situación de más riesgo de interferencia, porque van a ser menos canales disponibles en la misma banda. Recuerden un poco lo que vimos la vez pasada sobre los canales de 320 MHz. Si yo solamente tengo 500 megas no licenciados y tengo un solo canal de 320 MHz, pues es muy probable que tenga interferencia porque mis vecinos pueden estar usando el mismo canal. En cambio, si pues tengo más segmentado el espectro, pues puedo disminuir ese riesgo de interferencia, pero voy a disminuir la experiencia del usuario que espera justamente mayores tasas de transmisión de datos. Entonces, ahí hay un compromiso. La próxima generación de aplicaciones requerirá una latencia muy baja que es sensible a esa calidad del espectro, que eso lo vimos la vez pasada. Es decir, para ciertas aplicaciones como realidad virtual y realidad aumentada, se necesitan latencias por debajo de 10 milisegundos. Y si estoy en una banda que está saturada, pues es muy difícil, o sea, no es posible esperar ese tipo de comportamiento. Me detengo aquí antes de pasar a la otra parte de la presentación. Creo que no hay preguntas. Bueno, voy a terminar y hacemos acaso una sesión ya al final. Este reporte lo llevamos luego un poco al análisis regulatorio. Entonces, de este reporte se hizo un análisis de, bueno, miremos entonces cuál es la disponibilidad de espectro. Esto ya no lo hizo Asia, sino ya fue un análisis más, esto es más, Asia no hace proyecciones, Asia solamente hace mediciones. Esto sí ya es más orientado a proyecciones. Entonces, dijimos, bueno, revisemos cuál es la cantidad de espectro que se ha habilitado en Estados Unidos y Canadá y en Europa para uso no licenciado. Entonces, 83 megas en la banda de 2.4 y en el caso de Estados Unidos y Canadá, 580 megas en la banda de 5 y en el caso de Europa, 455 megas en la banda de 5 GHz. Y también luego analicemos cuál es el espectro que queda disponible, que ya está disponible en la banda de 6 gigas. Entonces, en Estados Unidos y Canadá son 1.200 y en Europa son 480, porque ellos solo abrieron la parte baja por ahora. Entonces, eso nos da un total de espectro disponible para Wi-Fi, básicamente. Para acceso no licenciado, creo que esto es neutro, entonces pueden haber otras aplicaciones como 5G, lo que llamamos NRU, que es New Radio Unlicensed, es decir, aplicaciones de 5G en bandas no licenciadas. Eso también puede operar ahí. Y, bueno, aquí también aprovecho para contarles, la vez pasada hablábamos de la diferencia entre Europa y otros países. Europa acaba de tener, la semana pasada, tuvo la reunión 57 de su plenaria del ECC y decidieron un nuevo punto de trabajo, una nueva agenda de trabajo para la parte alta de la banda de 6 GHz. Es decir, van a iniciar estudios
sobre la viabilidad técnica de coexistencia de Wi-Fi con los servicios que hay en la banda. Entonces, pues es una muy buena noticia porque van a empezar esos estudios de coexistencia. No quiere decir nada más, hubo 7 administraciones que llevaron esta solicitud y al final fue aprobada, pero apenas se van a hacer los estudios. Sin embargo, pues es un paso importante. Luego, en este análisis que les estoy contando, se toma en cuenta la proyección de crecimiento porcentual por año. Entonces veíamos que en Estados Unidos es a partir del tráfico. En Estados Unidos y Canadá se espera muy poco crecimiento en la banda 2.4 porque ya está a su límite, 30% en la banda de 5 y en Europa 42% en la banda 2.4 y en la banda de 5. Asia, como vimos, si se fijaron en el reporte de Asia, los análisis empezaban como el 28 de mayo de 2020. Es decir, no se tomó en cuenta el pico justo al inicio de la pandemia. Se descartó ese pico porque pues entre marzo y junio hubo una situación que fue pues realmente extrema de tráfico, entonces fue intencionalmente que los estudios empiezan en junio para descartar ese pico. Sin embargo, esas tasas de crecimiento corresponden pues a las tendencias de largo plazo. Comparamos esta proyección de crecimiento de Asia, por ejemplo, con lo que estaba en el informe de Cisco, que hemos visto ya varias veces, y se encontró que es similar, porque en Cisco se predijo que el aumento iba a ser de 13 exabytes por mes en 2017 a 111 exabytes por mes en 2022. Y eso corresponde a un CAGR del 50%. Entonces aquí estamos asumiendo incluso menos, porque es 30% en Estados Unidos y Canadá y 42% en Europa. Y tampoco hay razón para creer que esa tasa de crecimiento de demanda de tráfico va a cambiar significativamente en el futuro, es decir, esperamos que siga creciendo. En el análisis del reporte se tomó en cuenta la proyección de tráfico, entendiéndola como cuántos gigabytes por access point por día, a partir de la tasa de crecimiento estimada y el tráfico actual. Entonces, con eso se hace una proyección de acuerdo año a año de cuál va a ser. Entonces, sabemos el tráfico actual y sabemos una tasa de crecimiento esperada. Entonces, para la banda 2.4 y para la banda de 6 gigas. A partir de eso se puede estimar la intensidad de uso del espectro por la densidad de espectro de tráfico, es decir, cuántos gigabytes se espera que se entreguen por día, por megahertz, por access point. Y aquí están los números pues, que resultan de ese ejercicio. En este momento la densidad de tráfico en Estados Unidos sin la banda de 6 GHz es de 0,026 y en Europa es de 0,024 sin la banda de 6 GB. Si analizamos, al incluir la banda de 6 GB, como en Europa son solamente 480 megas, ese mismo valor se va a venir a ver en 2 años. Es decir, en el 2023 la situación de tráfico va a estar igual que en el 2021, a pesar de haber agregado la banda de 6 GB por el crecimiento. Y en el caso de Estados Unidos, como se agregó más espectros, se agregaron 1200 MHz, van a ver la misma situación prácticamente de hoy en día, la van a ver solo hasta 2026, porque ya la banda de 6 GHz como que alivia esas condiciones de crecimiento. Entonces, esa es la conclusión. La apertura de 6 GHz en Estados Unidos y Canadá significa que siempre que el tráfico siga creciendo al mismo ritmo que lo hace hoy, en línea con las tendencias históricas, el espectro de Wi-Fi de banda media se utilizará con la misma intensidad en el 2026 como es utilizado hoy sin la banda de 6 GB. Este espectro de 1200 es suficiente para cubrir 5 años de crecimiento de tráfico. Y la apertura de la parte baja de la banda en Europa significa que van a dar un alivio, pero se espera que sea solamente hasta el 2023 si se mantiene la tasa de crecimiento. Y esto da pues suficiente espectro para 2 a 3 años, porque es 2 punto algo. Entonces es entre 2023 y 2024 que se va a presentar el mismo panorama que tienen hoy. Entonces, bueno, eso es lo que les quería contar de tráfico. Como ven, esto es una de las formas de enfocarse las mediciones por el tema que les comentaba al principio, que es muy difícil lograr determinar el tráfico, especialmente entre tantas redes y entre tantos usuarios. Esto no tiene en cuenta aplicaciones empresariales, no necesariamente, y eso es, el tráfico en las redes empresariales es muy significativo.
Entonces me detengo acá por si tienen preguntas o comentarios. Si tienen alguna duda o consulta. Hola, ¿qué tal? Marta, Belda Sánchez por acá. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, yo tengo, o sea, me queda claro el tema, ¿verdad? De la frecuencia, de todo lo que tiene que ver con las mediciones, con la obtención de las métricas, pero generalmente cuando hablamos, ¿verdad? Bien lo dijiste ahorita que el tráfico empresarial es diferente, pero en el caso, digamos, cuando tú haces un estudio, tenés que considerar que, o mejor dicho, este Wi-Fi 6 da por sentado que el usuario ya ha reemplazado sus equipos de casa, o sea, qué sé yo, la computadora, el Smart TV, porque una gran limitante a veces no tanto es el despliegue de infraestructura que hace un operador, sino la limitante propia de los dispositivos usuarios, el celular, la computadora, el televisor. Entonces ahí es donde me queda la duda, porque a veces el ISP, digamos, o el operador invierte, pero el problema no está en la infraestructura, sino en el dispositivo final. Entonces, estas mediciones se hacen ya tomando en cuenta que el usuario final ha realizado estas adquisiciones de equipos de nuevas tecnologías, por ejemplo, de nueva generación, ¿no? No, Esa esta es mi la duda. realidad tal cual como es la foto de lo que está pasando. Es decir, en el promedio entran usuarios que sí pueden tener Wi-Fi 6 en la banda de 6 gigas, que habíamos visto, o sea, la última tecnología a nivel de routers, y pueden tener tal vez un computador que ya trae un chipset de Wi-Fi 6 y está operando en la banda de 6 GHz, de 5 GHz. Sí. O puede incluir es que lo que usted dice es muy cierto, ¿verdad? Hay usuarios que dicen, no, es que mi internet es pésima y uno va a mirar y no es el enlace al hogar. O sea, puede que esté recibiendo fibra, pero si tiene un equipo de Wi-Fi 3, pues no va a tener ese desempeño que debería tener. Entonces, esta es la foto. Aquí no se hace ninguna, como no es una proyección, es lo que se mide. Entonces, este es el promedio de lo que hay. Se espera, claro, aquí todavía no había tráfico de Wi-Fi 6, porque les decía yo, Wi-Fi 6E, perdón, en la banda de 6 GHz. Porque a pesar de que en la FCC había tomado la decisión, como usted bien lo dice, hay un tiempo para que los equipos empiecen a llegar a los hogares, empiecen a usar, todos los computadores traigan los chipsets. Entonces, aquí todavía no había métrica. Nuestra intención es poder tener informes de seguimiento, porque ahí seguramente ya va a aparecer ese tráfico en la banda de 6 gigas y ahí se podrá estimar esa adopción de los nuevos equipos, porque ahí ya se verá, o sea, usted no puede usar la banda de 6 gigas si no tiene un nuevo equipo. Sí, ok. Gracias. Esa era una duda que me estaba atormentando. Me alegra que la resolvimos. Y la otra me dijo que tenía dos. Sí. No, yo estoy, esa era mi consulta primaria. Vale, Gracias. gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas Bueno, para don Raúl, Rosario Raúl Viñales, efectivamente es lo que tenía pendiente, era un aviso de etiqueta. Y en el módulo le muestra lo que tiene pendiente. Si gusta, se lo marco manualmente y usted lo confirma. Damaris, si quieren quédense los dos, nos quedamos un momentico, pero no quiero retener a los demás. Veo que si no hay ninguna pregunta adicional, pues ya estamos al final de la hora. Bueno, Agradezco. agradeciéndole, ¿verdad? A todos por su asistencia, puntualidad y finalidad del webinar. No sé si gustan encender sus cámaras para una foto. A mí me gusta verlos. Bueno. Yo creo que como ya estamos un par de minutos pasados, tal vez algunos ya tienen que estar teniendo el inicio de otras reuniones. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Y los invitamos a este viernes. Saludos. Bueno, feliz tarde. Feliz tarde. El viernes igual, usted nos envía el link. Sí, más Damaris. luego le envío el link del viernes. Ya están listos. Ok. Bueno, A la buenas hora. A la tardes. misma hora que hoy. Saludos. Sí.
Ok, gracias. Gracias, chao, chao. Gracias. Perdón, ¿usted me va a mandar entonces algo por mail para que yo termine mi actividad? Si gusta usted entra, ya está listo para que usted pueda Pero si quiere, verificar. mire Raúl de una vez para estar seguros. ¿Perdón? Le iba a preguntar si puede mirar de una vez para estar seguro de que ya quedó resuelto. Ah, Eh, sí, o sea, que él entrara a la plataforma y viera de que ya está listo. bueno, perfecto. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? ¿Dinaris? Damaris, para servirle. Danaris. Damaris. Damaris. Bueno, te agradezco mucho porque vos me mandaste muchos mails y también Ariel siempre me manda, digamos, preguntas que hago yo de cómo funciona esto y la verdad que la asistencia es muy buena. Les Muchas quiero gracias. agradecer. Sí, Muy ya bien. está listo para cuando usted guste, usted pueda acceder. ¿Oye? Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Feliz tarde. Bueno, gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde. Hasta luego. ¿Damaris? ¿Ya salió? ¿Damaris? Dígame. Creo que hubo un estudiante que se confundió de hora porque apenas está entrando. Sí. Creo que es, no sé quién sea, Sal López. Esperemos a ver quién es, Ok. porque sí que falla, que no se pudo. Que no se pierda el viernes. Estamos listas. Buenas tardes. Buenas tardes, el usuario Sal López. ¿Quién es? Buenas tardes. Estoy mirando en mi lista. Ay, debe ser Soco. Yo creo que sí. O Samuel López. También podemos tener Samuel López de México. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sal López. No, tal vez no les sirve el micrófono. Hola, Sal López. No. Bueno. Esperemos a ver si. No. Bueno, Damaris, yo me voy a desconectar. Igual quedo atenta. Ok. Saber quién es la persona para tratar de explicarle que la otra semana, pues que la otra clase es a la 1. Está bien. Bueno, muchas gracias. Feliz Igual, tarde. feliz. Hasta luego.